Bueno, Mariel, gracias por venir. No, por favor. Buenas noches. Varios temas para charlar con Mariel, bueno, además de los números, que siempre es lo que más termina apasionando, ¿no? Bueno, a ver cómo están los números. Después, el dibujo final es el día de la votación. Pero, ¿notás que esto puede llegar a empezar a pasar, lo que yo decía recién? La primera diferencia, Scioli dice, vengo de acá, y desde el lado del kirchnerismo que le decían, bueno, pero no te olvides que también te pusimos acá y este es el camino. Sí, el tema es que me parece que incluso el gobierno nacional tenía conocimiento de que esto iba a pasar, porque, a ver, había dos candidatos que iban a ir a una paso por el Frente por la Victoria, y la verdad que Scioli, la diferencia que tenía sobre Randazzo era que justamente podía captar voto independiente. Si Scioli se alinea totalmente al kirchnerismo, evidentemente pierde ese voto independiente. Es decir, Scioli es un candidato en sí mismo, que en algunas cosas la gente lo liga con el Frente para la Victoria y en otras no, o con el kirchnerismo, y en otras no tanto, ¿no? Lo ligan al peronismo. Entonces, me parece que justamente fue elegido como el único candidato sin pasar por esa interna, porque tiene una impronta personal que lo hace captar en ese segmento de votos más independientes que no hubieran votado a un candidato del entorno kirchnerista. Exactamente. Ahora, a mí me da la sensación que al kirchnerismo le va a costar ir contra su propia esencia y dejar que se diferencie un poco. Lo van a querer permanentemente traer, cuando a lo mejor lo más inteligente sería dejarlo caminar un poco solo si es que quieren, digamos, ganar ese o captar ese voto independiente, ¿no? Sí, en términos electorales la verdad que también siempre le ha rendido, ¿no? En términos electorales a Scioli, que el gobierno se quiera diferenciar y que él se escape un poquito, y siempre ha mantenido, o sea, si vos mirás la curva de imagen del gobierno nacional, de la presidenta en particular, y mirás la curva de imagen de Scioli, la curva de Scioli ha estado estable a lo largo del tiempo, o mucho más estable que la de la propia Cristina o la de la aprobación del gobierno nacional. Es decir, en pleno conflicto del campo, Scioli caía, pero un poquito menos de lo que caía el gobierno nacional, crecía en algún punto. Cuando el gobierno nacional salía con alguna cuestión fuerte, ¿no? La gente en general le daba la razón al gobierno provincial y no al nacional. Entonces siempre ha jugado con esta cuestión de estar un poco cerca y diferenciarse, y evidentemente le ha rendido en términos electorales. Ahora, con esta idea que tiene básicamente el PRO de diferenciarse, ¿no? Polarizar, digamos, cambio y no cambio, ¿vos crees que está mucho más claro lo de Macri, que es un cambio, que lo de Scioli, que es la continuidad? Sí, eso sin duda, ¿no? Evidentemente, a ver, Macri desde el comienzo tenía como el camino más allanado, porque él estaba solo, digamos, no tenía que lidiar con tantas cosas como por ahí Scioli, que era primero ver si iba a ser el candidato. Después, la realidad es que un poco la llave de todo la sigue teniendo Cristina en términos de, a ver, el tema de la economía y del bienestar o no económico que sienta o que perciba la gente también tiene que ver con qué decida Cristina en términos de esto, ¿no? Entonces, Macri en algún momento tiene una posición más clara. La verdad que si uno, para ser honesto con lo que escucha de la gente, muy claro cuál es la diferencia de diagnóstico y propuesta entre los candidatos no tiene. Ni siquiera entre Scioli y Macri. Se lo puede imaginar, ¿no? Pero no por lo que digan, sino por ahí un poco por lo que representan o por su historia. Pero la verdad que cuando uno mira el diagnóstico, es como que hasta ahora nadie se ha jugado demasiado en plantear cosas, ¿no? que te sí, extremadamente opuesta al otro candidato. Exactamente, o alejen de un segmento. Hoy nosotros lo que vemos, más allá de los números, y creo que los números también lo que hay que tener en cuenta es que la elección es en octubre, es decir, ahora en agosto vamos a tener las PASO. Las PASO sirven para, o deberían servir para elegir a los candidatos de cada espacio. La realidad es que normalmente llegan a las PASO algunos haciendo esta elección mediante las PASO y otros que van, como en el caso del Frente para la Victoria o en el caso de Stolbizer también, es decir, hay muchas fuerzas que no eligen sus candidatos en PASO. Vos fíjate que estamos Pero hablando, la elección es en octubre, ¿no? Claro, vos fíjate que básicamente estamos hablando de Scioli y Macri. Sí. Y la pregunta es, ¿y con Massa qué pasó? Bueno, nosotros hoy en términos de intención de voto a nivel nacional, ¿no? Después de las PASO, es decir, nosotros medimos las PASO, asumimos que Massa le va a ganar a De la Sota y por otro lado Macri le va a ganar a Sanz y le va a ganar a Carrió. Cuando vamos al escenario de octubre, al escenario más corto, nosotros tenemos hoy a Scioli con 36,9 de intención de voto, a Macri con 32,1
y por otra parte a Massa con 12,3. O sea, lo tenemos bastante alejado de estos dos candidatos. Y muy lejos de lo que marcaba hace algunos meses. Sí, nosotros ya desde diciembre te diría que lo teníamos más o menos estancado. Nosotros justamente hace un año lo teníamos en primer lugar. O sea, en junio del año pasado él seguía encabezando las encuestas. En septiembre se dio como un triple empate de los candidatos y a partir de ahí Macri fue creciendo. ¿El que perdió Massa? Y ese voto se fue diluyendo también como parte de los candidatos, ¿no? Del espacio, y bueno, y parte del voto fue con Scioli, parte del voto fue con Macri. Si nosotros miramos hoy cómo está compuesto ese voto, también lo tenemos bastante partido. Es muy difícil preguntarle a alguien a dónde iría su voto si su candidato no gana, porque lo que primero te dicen es a ninguno, no iría a votar, claro, no elijo ninguno de los que quedan. Pero la verdad es que está bastante partido y hay un porcentaje importante también del no sabe. Lo que yo digo en términos de, porque decir hoy, bueno, del 12% o del 6% de Stolbizer, después irían 20 acá, 20 allá. Yo creo que no hay que perder de vista que la elección es en octubre, que falta todavía, y nosotros tenemos a la sociedad un poco en tercios, ¿no? Un tercio que dice que quiere cambio total, otro que quiere continuidad total y otro que está ahí que no tiene muy claro, que no está muy definido. Ahí aparecen algunos votantes del Frente para la Victoria que también ven algún tipo de cambio dentro de la continuidad con Scioli, están los votantes de Massa, hay votantes de la izquierda, hay indecisos. Entonces, ahí hay un poco un tercio que termina definiendo, ¿no? Y yo creo que van a definir en definitiva en octubre, viendo cómo está el país y realmente si quieren cambiar o quieren darle un giro a esto y quién es el dirigente que les genera más confianza para llevarlo adelante. Vamos a meternos en Capital, que es lo que va a pasar ahora el domingo, ¿no? Y vamos a repasar en estas placas que vamos a ir poniendo a pleno, cómo fue que resultaron las PASO, ¿no? Porque, digamos, de las PASO surgieron los candidatos que van a competir el domingo. A ver, la primera placa tiene que ver con cómo terminó el resultado, digo bien, ¿no? La primera tiene que ver con el PRO, ahí está. Horacio Rodríguez Larreta sacó el 60, el 40 sacó Gabriela Michetti, porcentaje más, porcentaje menos. Este fue el resultado, 60-40, ¿no? De los votos dentro de la interna del PRO. Ese 40 de Gabriela Michetti puede ser capturado por Horacio Rodríguez Larreta o algo se puede ir a otros candidatos. Siempre hay pequeñas migraciones, ¿no? Pero por los números que nosotros estamos viendo, hoy de alguna manera Rodríguez Larreta capitaliza el voto del PRO, prácticamente en su totalidad. Nosotros ahora terminamos, bueno, la semana pasada estábamos en 42 puntos, hoy estamos terminando los últimos números y están alrededor de 44 puntos, ¿no? Con lo cual prácticamente capitaliza todo. En esto también hay que tener en cuenta que tanto en los gobiernos municipales como en los gobiernos provinciales el índice de aprobación de la gestión es muy importante, ¿no? Para ver si uno define por continuidad o cambio. En la Ciudad de Buenos Aires Macri tiene prácticamente 60 puntos de aprobación a la gestión. Entonces es muy raro pensar que si alguien aprueba la gestión termine votando por un cambio. Y es un número importante, ¿no? A ver, nos metemos en los números y repasamos en esta placa de cómo fue el resultado de las PASO en la interna en ECO, ¿no? Los candidatos de ECO. Esto es Lustó, que es finalmente el que ganó, y Graciela Ocaña y Bortagaray, el del radicalismo. Bueno, 80 para Lustó, del universo de ECO, ¿no? 18 para Graciela, apenas 1.3 para el otro candidato. Ese 18-19 entre los dos candidatos que perdieron, ¿puede ir algo para Rodríguez Larreta o Recalde? Sí, alguna parte del voto de Ocaña va para Rodríguez Larreta, ¿no? Y otra parte va para Lustó. En general, cuando la gente... Bueno, hasta último momento se especuló con que Graciela Ocaña podía acompañar a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Antes que se formara ECO. En definitiva, también muchas veces estos espacios... hay algunos dirigentes que tienen seguidores propios, ¿no? El caso de Graciela Ocaña, por ejemplo. Y después ese voto se replantea. Yo creo que el voto más tal vez orgánico es el voto del Frente para la Victoria, es decir, el que menos fuga. El que votó a un candidato del Frente para la Victoria probablemente se quede ahí. Es el voto más fiel, digamos. Es el voto como más fiel. El resto es un voto como más meditado, que a veces se vota por atributos personales de un dirigente.
pero uno ve que cuando, bueno, no está ese candidato, migra a veces a otros espacios, a veces impensados, ¿no? El resultado que fue el más numeroso, ¿no? El de las PASO, más numeroso Sí. en cuanto a cantidad de candidatos. Fue una estrategia electoral que para algunos no fue la más correcta, pero así terminó. 65,6 para Recalde, que es finalmente el candidato que va a enfrentar en las próximas elecciones a los otros partidos. Bueno, 11 y pico para Gabriela Cerruti, 10,9 y 11 para los otros candidatos, para Ibarra y 11 para... Bueno, fue repartido. Sí, fue repartido. ¿Vos decís, eso va a quedar todo junto en el mismo espacio? Ese es el espacio que menos fuga, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo en estos últimos días fundamentalmente es un crecimiento de Recalde en algún punto, es decir, que va a sacar más de lo que sacó en la sumatoria de los candidatos de la interna, acercándose mucho a Lustó. Esto es algo que estamos viendo en esta última semana, ¿no? Y es como que está instalado que si hay balotajes entre Rodríguez Larreta, que claramente quedará primero, según las encuestas, después a lo mejor pasa cualquier otra cosa, y Lustó, esto está instalado, o sea que sería un batacazo que entre Recalde... Hoy por hoy nosotros todavía tenemos a Lustó entrando en el balotaje, pero han achicado mucho la diferencia en esta última semana, ¿Y tiene alguna esta última explicación semana de campaña? Ese movimiento? Me parece que tiene que ver también con la campaña del oficialismo en general, ¿no? Que ha crecido a nivel nacional y esto evidentemente ha tenido impacto. Después ha habido sucesos en términos de campaña, tanto para Lustó como para... Pasa que también el voto de Lustó tiene una cierta afinidad con el voto de Macri, entonces también puede ser que haya gente que haya decidido votar al PRO para asegurarle una ventaja importante al PRO en la ciudad. No nos olvidemos de lo que pasó en Santa Fe, donde de alguna manera en términos de números, o sea que del CEL haya perdido por 0,1 en cantidad de votos, 0,1 más o 0,1 menos, para Macri no era un cambio en términos de cantidad de votos, pero sí desde lo simbólico, ¿no? Desde haber podido ganar la provincia y haberla perdido. Mariel, lo último, y después ya vamos a entrar a hablar con Marco Labaña después de la pausa. El hecho de que Cristina no sea candidata en las próximas elecciones, o sea, que ni siquiera continúe en algún cargo electivo, ¿hace que ya de por sí haya un cambio más allá de que a lo mejor sea Scioli el próximo presidente? Sí, sin duda, y yo creo que parte del crecimiento que ha tenido estos últimos meses, la aprobación de gestión y la imagen personal de la presidenta incluso, está alimentada por las expectativas de cambio, ¿no? Y por eso la curva tan acelerada. Creo que si Cristina fuera candidata seguramente esto no pasaría. La gente tiene como una mirada mucho más contemplativa, ¿no? Sabiendo que se va, empieza a mirar las cosas de otra manera. Si fuera candidata yo creo que sería distinto. Y de algún modo también el que sea otro candidato del Frente para la Victoria es un cambio en algún sentido. Bien.